Hola, buenas noches, bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Hoy un agradecimiento especial a la Casa del Periodista de la Corporación Acuerdos, que nos ha facilitado el auditorio para grabar hoy Mundo Empresarial. Durante lo que va corrido del año, especialmente las últimas 2 semanas, han sido bien explosivas en materia de noticias económicas. Uno, lo que tiene que ver con la caída de los precios del barril del petróleo, la disparada del dólar y, para completar, hace una semana, lo que tiene que ver con el paro camionero que afecta a todos los hogares colombianos. Hemos invitado para hoy al doctor Rafael Telles. Es profesor, economista, director de la Escuela de Economía y Administración de la UIS, para hablar de todos estos fenómenos que, aunque parezcan muy lejanos, nos tocan el bolsillo a todos los colombianos. Doctor, bienvenido a Mundo Empresarial. Bueno, muchas gracias, y a los televidentes muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme y a sus órdenes. Bueno, tenemos inicialmente la introducción que hacemos con nuestros invitados y tiene que ver con la Escuela de Economía. Doctor Telles, ¿cómo está funcionando la Escuela de Economía de la UIS? En este momento sabemos que han ganado varios premios estudiantes. ¿Cómo va esta situación? Bueno, la Escuela de Economía, estamos cumpliendo precisamente 20 años de su creación en la Universidad Industrial, y como para que todos sepamos, este programa se creó como una necesidad y una demanda de la región en el tema de la ciencia económica para el análisis y el apoyo y la asesoría al sector público como al sector empresarial. Y la escuela en este momento tenemos un gran avance y logros a los cuales estamos abocados a ofrecer a la región y a Colombia. Tenemos 17 profesores de planta, la mayoría de ellos son doctorados en Europa y Estados Unidos, y tenemos igualmente una planta de profesores catedráticos y de visitantes de otras universidades del país, muy importante para ofrecer y poder enriquecer este programa y servir así a la región. Bueno, y aparte de todo, están haciendo estudios y análisis bien interesantes que le sirven a la región para tomar decisiones. Sí, en este momento la escuela tiene, digamos que, 2 frentes de trabajo y de análisis y preocupación académica para este equipo de profesores, que somos 32. Por una parte, estamos en el tema de servir de apoyo permanente al desarrollo empresarial. En ese sentido, la economía trabaja en proyectos de análisis matemático, modelamiento, y en proyectos de análisis y teorización sobre modelos de desarrollo y análisis macroeconómico. En el tema de economía aplicada trabajamos en proyectos de investigación sobre sectores específicos, actividades específicas y su impacto desde el punto de vista regional y sectorial. Entonces la escuela en este momento tiene un gran avance, tenemos varios estudiantes premiados por su participación internacional, con becas internacionales igualmente, en universidades de Europa en este caso y de los Estados Unidos. Bueno, el tema de la economía definitivamente es apasionante, y para los que lo trabajan, lo entienden y lo estudian, mucho más. Bueno, doctor, esta semana el dólar abrió a 2.654 pesos. Al finalizar la jornada del mismo lunes, terminó en 2.686. El martes nuevamente se disparó y abrió a 2.674. Esto pues preocupa a muchos sectores. Doctor, ¿a qué se debe esta disparada que no quiere parar del dólar? Bueno, yo lo que creo es que, como algunos coloquialmente dicen, estamos viviendo una distorsión de un ciclo económico más o menos de mediano plazo, que duró hasta el año pasado, de un dólar revaluado que a veces no correspondía a la realidad ni de los mercados internacionales de divisas, ni tampoco al comportamiento de otras variables como los precios, en este caso del petróleo y otros commodities que comúnmente se llaman. Entonces tiene una causa más ligada a eso. En segundo lugar, pues el dólar, la subida de los precios del dólar o la revaluación del dólar, no del peso, es benéfico para un país. Solo que habría que decir si ese país, como en el caso de la economía nuestra, ha hecho las cosas bien en los años anteriores, cuando teníamos un dólar devaluado. Lo que hemos visto es que Colombia no se preparó para esto. Tuvimos un acumulado
de importaciones que no fue suficiente para reparar o para relanzar la industrialización en Colombia y el cambio tecnológico. Uno. Y en ese sentido, lo que está pasando ahorita es un poco volviendo a la realidad en presencia, por supuesto, de otros factores como en el caso del petróleo, pero el dólar alto, en mi opinión, es bueno. Es bueno si podemos armar un programa de exportaciones bien agresivo, en el caso colombiano y a nivel regional igualmente pudiera hacerse. Bueno, doctor, según lo que usted dice, esa desdoblada que me mencionaba, a principios de año teníamos un dólar a 1.800, un barril de petróleo a $100. Es decir, que podríamos decir que eso es algo como ficticio, algo que no era tan real. Pues realmente, algunos economistas como el profesor Ocampo, José Antonio Ocampo, pues de manera acertada dice él que esto es como una ficción, vivimos en una ficción en la economía al creer que un peso revaluado podría ser benéfico a largo plazo para el desarrollo y el crecimiento económico del país. Y la prueba de eso es que no es así. Si teníamos un dólar a 1.800 el año pasado, comienzos del año, hoy lo tenemos a 2.600 y muy probablemente lo vamos a tener a 3.000 pesos con mucha probabilidad. Eso implica que es un aumento más allá del 12% de la devaluación. Al mismo tiempo, en correspondencia al petróleo, ha venido bajando, pero igual pasa con el petróleo. El petróleo ha venido bajando los precios y en lo que hemos analizado, y pues en mi opinión, el petróleo está en los precios internacionales, yo diría que un poco más allá de la tercera parte de los costos de producción y tendrá que bajar un poco más y estabilizarse a un precio concordante con los costos de producción. Y eso nos tiene que preparar en Colombia y a todos, porque esa preocupación y ese susto que hay por estas cosas, a veces sin la suficiente información se vuelve miedo y paraliza. Una bola de nieve. Profesor, vamos a unos mensajes y ya regresamos con este interesante tema hoy aquí en Mundo Empresarial. Continuamos en Mundo Empresarial con el profesor Rafael Telles, el director de la Escuela de Economía y Administración de la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Bueno, profesor, usted me decía antes de ir al cambio de comerciales que posiblemente, y según sus pronósticos, el dólar sobrepase los 2.900 e incluso llega a los 3.000 pesos. Pues las proyecciones que en todos los centros de análisis internacional y en el caso colombiano igual, tanto de la Universidad Nacional como el caso de investigadores privados o independientes, pues hacen prever que conforme hemos visto la historia de los últimos 30 años, lo más probable es que lleguemos allá, en razón a que la dinámica de la tasa de cambio ha estado muy ligada al tema de la distorsión de los precios del barril de petróleo, y eso pues va a generar un problema pues bien serio. Entonces yo lo que he visto en los últimos días es, primero, la preocupación de las personas, de los empresarios, de los
inversionistas en el tema del comportamiento monetario y cambiario, pero también en el tema del comportamiento de las tasas de interés. El Banco de la República se va a reunir, creo que este viernes. En una situación de crisis como esa, uno esperaría que el Banco de la República no se le ocurra subir las tasas de interés, porque sería lo que los economistas llaman una política anticíclica, no subir las tasas de interés, y procíclica subirlas, o sea, un error sería. Bueno, en el caso del dólar, hay que destacar, profesor, que definitivamente hay unos que se benefician y otros que se perjudican. Especialmente los que se perjudican son los importadores. Veíamos durante el fin de semana en la prensa nacional cómo especialmente el tema de electrodomésticos, de vehículos, estaban tratando al máximo de no transmitirle o de no pasarle a los usuarios, a los compradores, a los clientes, este costo. Estaban ganando un margen muy corto, pero que si siguen así las tasas subiendo, posiblemente ya se traslade en forma a los compradores, a los usuarios, a los clientes. ¿Cómo se afecta un importador y cómo se afecta un exportador con estos precios? Mira, fíjese, usted nota en la Escuela de Economía, vamos a hacer un trabajo muy interesante en este sentido para un poco mirar no solamente la percepción, sino la percepción real, comportamiento real del impacto que va a generar en la economía colombiana vía precios el tema del dólar y el petróleo. Pero lo que usted decía ahorita, mire, ya en efecto, en el corto plazo inmediato ya se está viendo el tema de la subida del precio del dólar con respecto a los equipos importados. Y mire usted que paradójicamente hoy, cuando el gobierno estamos hablando del posconflicto y la atención al sector agropecuario, los precios de los equipos para los agricultores han subido en este momento en un 12.36%. Y se espera, según las previsiones de precios, para abril, que van a subir el 30%. Una maquinita que antes valía 800, ya la van a encontrar en 1.200.000. Es decir, que cada vez va a seguir de capa caída el sector agropecuario. Ese es uno de los problemas. Y en el sector del consumo de los hogares, como usted decía mismo, pues los equipos van a subir de precio. Esa es la consecuencia, pero eso no nos tiene por qué asustarnos, ¿verdad? Porque mientras no se mueva el tema del índice de precios al consumidor, pues no habría por qué preocuparse, digamos, macroeconómicamente hablando. Los exportadores sí se benefician. Ahora, siempre que hay un dólar alto, los exportadores son los beneficiados y se busca, además, siempre, en todas las economías, como en el caso de las economías emergentes y las en desarrollo como la nuestra, pues que tengamos una inserción al comercio internacional cada vez más agresiva y por eso buscaríamos que tuviéramos tasas de cambio altas, ¿sí? Pero si no tenemos estrategias de exportación, pues grave. Bueno, el tema del negocio como tal de la venta de dólares, pues obviamente beneficia a los que tienen los dólares. Los que los van a comprar son los que van a tener problemas. Pero igual es una ficción, ¿no? Porque es muy probable que tengamos de aquí al año entrante, pues en el mediano plazo, un dólar rodeando los 3.000 pesos, yo podría prever así. Siendo así, pues las expectativas de inversión de los exportadores y de los productores que van a exportar, pues tendrán que ajustarse a esa tendencia, ¿no es cierto? Esos son los negocios. Preocupante que si el dólar sigue subiendo así, la deuda externa del país también se va a afectar, ¿o no? Ese es el otro problema. Ese sí es un impacto negativo que debe preocupar mucho. Sin embargo, en el caso colombiano, las previsiones del Banco de la República en ese sentido y a nivel macroeconómico, a mi modo de ver y como algunos lo juzgan, ha sido bastante coherente en el sentido de ser muy precavidos y conservadores en el tema de mantener quieta la deuda y no usar más recursos para endeudamiento público. Pues a mí me parece que sí, que como tenemos deudas contraídas a largo plazo y en muchos casos las deudas por venta de mercancía y las deudas en dólares han sido contratadas en monedas distintas al dólar. De manera que como es a largo plazo, no creo que el impacto sea en este momento algo demasiado dramático. Bueno, hablábamos de la maquinaria para el sector agropecuario, de los vehículos,
de los electrodomésticos, bueno, de todo lo que se importa. ¿Qué otros sectores se afectan también con ese tema del dólar? Nosotros, como somos una economía que ahí tenemos un problema estructural muy grande. Primero porque no hemos sido capaces de nuestra economía arrancar con una estrategia de industrialización y de cambio tecnológico lo suficientemente sólida. Eso nos pone en una debilidad muy grande y muy vulnerables al tema de este momento, de los dos aspectos que están golpeando las economías. Lo que yo creo es que entonces vamos a tener que hacer una programación y una planeación del desarrollo sectorial en Colombia mucho más acorde con la crisis, o sea, ajustarse más el bolsillo y bajarle al derroche y tener cada vez más empresas preparadas para épocas de crisis, lo cual es un desafío, pero un aprendizaje muy grande porque nos va a enseñar a ser muy disciplinados en el tema de la inversión y el gasto. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a la parte final con el profesor Rafael Telles para hablar de la caída de los precios del petróleo y de otros temas económicos que afectan a todos los colombianos. Ya regresamos. Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. El ciclo de exposiciones del programa Nuevos Talentos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga inicia con la muestra de 24 obras del artista italiano Michel Angelillo. Il titolo della mostra è Radici, radici che vuol dire origini. La tecnica è una tecnica mista, non è una tecnica fotografica vera e propria. Io non sono un fotografo tradizionale, nel senso che utilizzo la fotografia per fare delle composizioni che ho nella mia testa. Quiero invitarlos muy especialmente a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, todos los días en horario de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 6, a que vengan a visitar en el tercer piso la muestra de exposiciones y el programa de Nuevos Talentos que tenemos en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El apoyo de ustedes es muy importante. El programa Nuevos Talentos, que cumplirá una década este año, ha servido como plataforma para apoyar y promocionar las artes plásticas en la región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. Retornamos a Mundo Empresarial con el profesor Rafael Telles, el director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander. El tema del petróleo, que cada vez va más abajo el barril. ¿A qué se debe esto, profesor? Bueno, conversamos ahorita en el aire que desde los años 70 de la crisis petrolera, si lo vemos a ese largo plazo, el comportamiento y la dinámica de la producción y el mercado internacional del petróleo nos ha mostrado que los costos de producción que teníamos hasta el año pasado se habían mantenido no muy abultadamente con cambios, digamos así. Así que lo que pasó sí fue un cambio muy abrupto en los precios internacionales que a mi modo de ver parecen ser muy especulativos al pasar de $100, incluso pasar de $60. De modo pues que lo que estamos viendo ahora también es una distorsión de los precios del petróleo acomodándose a los costos de producción. Ya estamos a $43. Estamos a 43 por barril, luego ese va a ser el precio que probablemente va a permanecer durante un mediano y largo plazo en el caso del petróleo. Piensen nomás ustedes que para el caso de los Emiratos Árabes, que en este momento tienen una producción mundial que más o menos es el 18% de la producción mundial de petróleo, producen petróleo según los estándares internacionales a $9 por barril, $9. O sea que ellos pueden llegar a $15 o $20 perfectamente y sin dolerles nada. También debe ser una estrategia de geopolítica mundial, ¿no? Y por lo otro lado, pues ustedes saben que cómo se dispararon los precios, se bajaron los precios del petróleo mediante una política como la norteamericana, primero de producir petróleo mediante la tecnología de fracking. Eso aumentó el volumen de la oferta mundial de petróleo, por supuesto, porque dejó de comprar. Pero al mismo tiempo, como el fracking es costoso, también hace que el mantener estos precios
que se están manteniendo es muy difícil que se hubieran mantenido y por eso se bajaron. Y tendrán que, y no podrá aguantar los Estados Unidos, yo creo, para el mediano plazo, produciendo petróleo con fracking a esos costos de producción tan altos. Luego, lo que a mí me parece es que el mercado mundial del petróleo va a tener unos niveles de precios rodeando los entre 40 y 50 dólares en el largo plazo. Bueno, y uno ve bueno, si bien es cierto, el precio de los combustibles en Colombia han comenzado también a bajar, que no es muy significativo, pero ha bajado. La crisis del petróleo ya está llevando a un tema que es social. Veíamos esta semana que ya hay protestas en el Magdalena Medio porque han tenido que despedir a señoras que trabajaban en restaurantes escolares. Se ha declarado prácticamente un paro que en cualquier momento puede llegar a la hora cero. Entonces, como que cada vez se agudiza más esta crisis. Pues la verdad, tenemos que reconocer que el país, no solamente el gobierno, sino también responsabilidad del sector empresarial y privado, no ha hecho una planeación juiciosa y un análisis de contexto serio que haya permitido desde años anteriores prever con alguna precisión lo que está pasando hoy. En el caso del petróleo, por ejemplo, y en el caso particularmente de Santander, ¿cuál es la consecuencia que todos estamos viendo? Primero, Santander era dinámico en la economía nacional, pero apoyado en las dinámicas del petróleo, de la extracción y los ingresos por petróleo. Cuando ya llegamos a esta crisis, eso se va a reflejar en un desempleo que yo creo que va a bordear el 60% en el caso regional de Barranca, y eso va a crear un drama social muy grande. Uno ya ve a la gente que uno conoce de Barranca con actividades que antes se desarrollaban, que ahora ya no se van a desarrollar. Todo lo que está ligado como economías de escala a eso, restaurantes, servicios, ya está en este momento en prácticamente paro. Y es una crisis social. Profesor, el tema del paro camionero, ¿cómo afecta a la economía regional? Ya sabemos que en algunas centrales de abasto los precios están disparados, se está perdiendo comida para pollitos que están en las vías. Ese es el otro tema que muestra cómo la improvisación del gobierno y la falta de una planeación más adecuada hace que tengamos ahora un paro camionero, que en ese paro todos saben que llevamos más de 3 años. Los camioneros han venido justamente reclamando al gobierno nacional, con lo que estamos hablando del petróleo, el tema de por qué Colombia tiene los precios de la gasolina o de los combustibles más altos de América Latina. Eso es inconcebible, más en un país que se supone que por otro lado está pensando en sacar productos para la inserción al comercio internacional, construyendo vías, macrovías, etcétera, pero desde luego con esos precios de los combustibles hace irrentable cualquier negocio. Así que, en mi opinión, los camioneros desde hace 3 años y el incumplimiento del gobierno de los acuerdos que ha llegado con ellos de chatarrización, el tema de los peajes. Esa es una cosa inconcebible que hace cada vez más caro el costo de producción. Miren, los costos de transporte están significando para Colombia un poco más del 17% de los costos de producción. Y cada vez les toma más el pelo el gobierno nacional, por eso están muy bravos. Y ahora, por ejemplo, el tema de los alimentos, pues ya comienza a repercutir. Ya tenemos una subida de los precios de los alimentos, en unos casos del 65%. Ponga la papa que estaba en el mes pasado a 800 pesos máximo, llegó a 1.200. Y eso hace que productos como el plátano y la yuca, que son sustitutos, igualmente suban de precio. Luego, entonces, el índice de precios al consumidor van a ver cómo va a subir del 3% y yo creo que se va a trepar al 4.5% el índice de precios al consumidor. Profesor Telles, para finalizar, si usted tuviera aquí frente a frente al ministro de Hacienda, al director de Planeación Nacional, ¿qué le diría en torno a estos problemas de crisis? Al señor director de Planeación Nacional, primero que cuando el presidente dijo que estaban en la dirección correcta cuando habló de la vinculación de las Fuerzas Armadas a las negociaciones de paz de La Habana, que iban en la dirección correcta, puede ser verdad. Pero lo cierto es que en el plan de desarrollo van en la dirección contraria. Es un plan de desarrollo absolutamente politiquerizado y además
con una exclusión de la participación muy abismal. Las cifras, no más que uno mira en el plan de desarrollo hoy, por ejemplo, para la educación superior y la investigación, eso da vergüenza, el 0.5% para investigación y los 26 billones que tienen para educación y además, cuidado, entre 3 y 6 billones para el sector agropecuario, es que para prepararse para asumir el conflicto, eso da risa. ¿Mucho lo regañaría usted? No, yo sí le preguntaría por eso no tiene sentido. Profesor Telles, muchísimas gracias. Señora, a ustedes y a ustedes, muy buenas noches y muchas gracias. El profesor Rafael Telles, director de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander. Esperamos que nuestro programa de hoy haya sido ilustrativo y de alguna enseñanza para todos nuestros televidentes que día a día muchas veces de pronto no perciben lo que pasa con el precio del petróleo, el precio del dólar, el paro camionero. Uno lo ve allá lejano, pero nos está tocando el bolsillo a todos los colombianos. Y hasta aquí Mundo Empresarial, el programa que presenta de manera sencilla lo que parece complejo. Nos vemos dentro de 8 días con nuevas historias y lo que le interesa a ustedes los santandereanos. Que estén muy bien.